No me importa tu dolor exactamente, pero mi imaginación es extensa y siempre encontraré una forma de humillarte. Y entre más cruel, más grande será mi poder. ¿Alguna vez has tenido muy malos pensamientos cuando te has enojado con tus papás y te has imaginado... Bueno, ya sabes. Pues los antiguos romanos tenían un castigo ejemplar para los que dejaban solo de imaginar y lo convertían en una realidad. Ese castigo se llamaba poena culei, la pena del saco para los parricidas. La ley no siempre ha sido como la conocemos ahora. Hubo una época en donde la justicia por un asesinato consistía en que el culpable era entregado a la familia ofendida para que ellos imaginaran la mejor forma de vengarse. Y que tan bien o mal iba el acusado dependía de la imaginación maquiavélica de la persona que fuera la cabeza de familia. Sin embargo, eso cambió con el tiempo, y hubo un momento en el que el gobierno tuvo que hacerse cargo de imponer los castigos, y desde ese entonces, las penas variaban dependiendo de la gravedad de la acción. Cuando hablamos específicamente de los romanos, si algo podía hacerles enojar era la falta de respeto a la familia y a los dioses. Así que uno de los peores crímenes que se podían cometer para ellos era el parricidio, que tenía un lugar especial en cuanto a la crueldad con la que se castigaba a las personas que lo cometían. Se cree que el poena culei surgió por allá de los años 500 a.C. y fue variando a través del tiempo. Se piensa que en un inicio solo se metía a las personas a un saco hecho de piel de buey y se aventaban al mar. Pero con el paso de los años o siglos, se fueron añadiendo otros elementos como los animales. Imagínate que eres tú el que ha decidido matar a su padre o madre para quedarse con los terrenos de la abuela y el dinerito que han acumulado tus familiares por años. Supongamos que como la mayoría de los asesinos, en realidad no fuiste tan listo como para que las personas no se dieran cuenta de tus horribles intenciones. Y pues, terminaste tras las rejas. El castigo para ti sería justamente el poena culei. Tu destino era que ibas a quedarte encerrado en prisión, hasta que se confeccionara un gran saco donde cupieras a cuerpo completo, el cual estaba hecho de cuero de buey. Los impartidores de la justicia también iban a recolectar algunos animales necesarios para tu castigo. En lo que tú esperabas en un bello calabozo de 5 estrellas con una hermosa vista a la pared húmeda, para tu mayor comodidad te pondrían un pequeño saco de cuero en la cara. Y así esperarías las horas, días o semanas que fueran necesarios. El día de tu ejecución, serías cruelmente azotado con varas hasta que sangraras con abundancia. Nadie vería tu cara de dolor porque seguirías con el saco de piel en tu cabeza. Posteriormente te meterían a ese saco grande por el que habías esperado tanto tiempo, el poena culei. Una vez dentro, al saco se le añadirían varios animales. La combinación más popular era una serpiente, un gallo, un mono y un perro, todos juntos. El saco se cosería contigo y esos animales adentro, para después subirte a una carreta y ser transportado hasta el mar, donde serías arrojado a las majestuosas y agitadas aguas marinas. La forma en la que morirías sería cruel. Los animales dentro del saco se pelearían, lastimándote salvajemente. Si crees que pelear y romper el saco era cosa fácil, estás muy equivocado. Te recuerdo que tenías un saco en la cabeza que no te iba a dejar respirar. Estarías atado. Además, el saco grande, donde fuiste metido, no es un saco simplón como los que conoces hoy. Era un saco de cuero grueso, lo cual le daba la propiedad de ser impermeable. Así que no te preocupes. No morirías ahogado. Morirías herido, desangrándote y asfixiado por la falta de oxígeno. Si tú en este momento estás viendo a tus hijos con expresión de victoria como diciendo, ¿ya ves lo que te va a esperar, malcriado?
mejor no cantes victoria. Si bien el poema Kool-Aid se consideraba principalmente para parricidas, este castigo no se limitaba para quienes mataran a sus padres. También podía aplicarse a quienes mataran a un familiar cercano, como hijos, abuelos, tíos, hermanos, incluso padrastros o hijastros. En pocas palabras, si matabas a un familiar de sangre o político, se te podía castigar con el poema Kool-Aid. Como te he dicho, los romanos atesoraban mucho a la familia, y al cometer ese delito se te veía como un monstruo. Tal vez de primer momento te parezca simplemente un castigo cruel, pero esa forma de castigar tenía un trasfondo. Partamos del hecho de que tú le habías quitado la vida a alguien que te había dado la vida. El saco que se te ponía en la cara al hacerte prisionero mientras esperabas a que se te ejecutara impedía que respiraras con libertad. ¿Por qué habrías de respirar con libertad el aire de los vivos cuando tú le habías quitado esa oportunidad a quien te dio la vida? Entonces, lo mejor era el quitarte esa libertad de respirar libremente en tus últimos momentos. Lo segundo que se te iba a negar era el tener contacto con los elementos que daban vida, como la tierra o el agua. El agua es un elemento que desde el inicio de nuestra historia se ha visto como un purificador. Todo lo que pasa por ella se limpia, ya sea de forma real o metafórica. Como te he dicho, el saco grande en el que serías introducido era impermeable. Esto evitaba que tuvieras contacto con el agua, por lo tanto nunca serías purificado. Además se te veía como un monstruo, por lo que si tenías contacto con este elemento, se pensaba que podrías contaminarlo. Los antiguos romanos tampoco iban a querer que tuvieras contacto con la tierra. Si esto pasaba, las probabilidades de que un animal pudiera comerse tu cuerpo eran altas. Y se creía que los animales podrían volverse más salvajes al comerte a ti. Por último, al aventarte al mar, te volvían a negar el contacto con la tierra, pero desde otro sentido. Ellos no querían que tuvieras un lugar de descanso después de la muerte. Si este castigo te pareció extremo y cruel, no te preocupes. El poema Kool-Aid fue eliminado de los castigos romanos en el año 892 después de Cristo, año en el que se decidió que a los parricidas se les iba a castigar lanzándolos a las ardientes llamas de una hoguera. Los inocentes animales no tenían por qué morir junto a ti por crímenes que no habían cometido. ¿Y tú qué piensas? ¿Era un castigo ejemplar? Antiguo conocimiento me susurraba antiguas historias que me hacían querer despertar de mis pesadillas.